Bueno, de estos 200 años, 100 hemos vivido de los hidrocarburos. ¿Sabes qué? Me recordó Fernando Rodríguez, un amigo en común, me dijo, hemos llegado a los 100 años de haber vivido de los hidrocarburos, ¿verdad? La época del petróleo, la época del gas. ¿Qué nos habrá dejado, no? Bueno, yo creo que ha dejado muchas esperanzas rotas, ha dejado muchos ingresos para el país, pero que no han sido bien aprovechados y han llevado a estas esperanzas rotas. Chuquisaca ha vivido una época de gloria con el petróleo en los 70s. Cierto. Con la época del gas ya más reciente también ha habido una gran esperanza en torno a lo que ha sido Margarita Huacaya, que se esperaba también que sea un impulsor de un cambio en el departamento de Chuquisaca. Creo que tampoco se ha logrado hacer eso. Y lo propio ha ocurrido con el tema de Incahuasi, ¿no? Que se esperaba que también pueda beneficiar a Chuquisaca de alguna forma. Eso también queda truncado. Pero creo yo que el tema, y lo comentábamos un poco hace un momento, es qué se ha hecho con la plata que se ha recibido, ¿no? No es solamente cuánta industria ha habido, sino qué se ha hecho con la plata que se ha recibido. Sí, esa es una muy buena pregunta que debemos respondernos. ¿Por qué es importante hablar de los hidrocarburos? ¿Por qué es esencial? ¿Y por qué tendría que ocuparse la señora que en este momento está haciendo las hamburguesas, el señor que está conduciendo su vehículo, si está conduciendo porque podría estar en la fila? ¿Por qué desde el presidente hasta el último ciudadano, por qué tendríamos que hablar ahora de los hidrocarburos, Raúl? Porque los hidrocarburos son energía. El 80% del consumo energético en Bolivia depende de hidrocarburos. Pero claro, a veces uno escucha eso y te parece muy abstracto, ¿no? Pero la señora que ahorita está cocinando hamburguesas está usando un energético para cocinar sus hamburguesas. Puede ser una garrafa de GLP, por ejemplo. Con esa garrafa la señora está cocinando su hamburguesa. Cuando llegue a su casa seguramente va a enchufar su celular a un tomacorrientes para cargar su celular. Eso es energía eléctrica en este caso. De pronto va a ir a cocinar en su cocinita que tiene gas domiciliario, va a usar gas que también es un energético que viene de hidrocarburos. Entonces, el tema de hidrocarburos es central hoy en día en la economía nacional. O sea, no es cuestión del presidente, del ministro, del presidente de YPFB hablar de hidrocarburos, tendríamos que hablar todos entonces. En realidad debería ser una preocupación de todos, Iván, porque usamos hidrocarburos para ir de un lado al otro en el taxi, usamos hidrocarburos cuando subimos al coaster, usamos hidrocarburos cuando cargamos el celular con electricidad. 70% de la electricidad en Bolivia viene de termoeléctricas que funcionan con gas. La generación de electricidad puede ser desde las termoeléctricas que funcionan con calor, en el caso de Bolivia principalmente generado a partir del gas natural. ¿Ya? Puedes tener electricidad que viene de hidroeléctricas que funcionan con la fuerza del agua más bien, la energía que genera el agua. Tienes energía solar, fotovoltaica, ¿no? El sol que viene a paneles solares, se puede generar energía a partir de la fuente solar. También eólica, esos molinos de viento, ¿no? Que hay en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? En Guarnes, San Julián, El Dorado, que son parques eólicos. Entonces, son fuentes de energía, ¿no? Fuentes que nos permiten obtener energía, que puede ser eléctrica, en este caso si viene de termos o viene de hidros, o hay otros energéticos como la gasolina o el diésel que hoy en día faltan en el país. Bolivia no puede producir todo el diésel y gasolina que el mercado demanda y hay que importarlos, ¿no? Bueno, Raúl Velázquez, analista de la Fundación Jubileo en temas de hidrocarburos. Bueno, hemos hablado un poco de estos 100 años que han pasado y hemos vivido de los hidrocarburos, además de la minería. Bueno, el próximo noviembre viene otro presidente, ya, o será Rodrigo o será Tuto Quiroga, ¿no? Vamos a ir a una segunda vuelta, vamos a ir a votar, ya, perfecto. ¿Qué escenario le espera? ¿Le espera qué tipo de país en tema de hidrocarburos? ¿Es facilito, es complicado, súper complicado? ¿Cómo será el país que les va a esperar, no? Es un país súper complicado en términos de hidrocarburos. Creemos desde la Fundación Jubileo que Bolivia está atravesando una crisis múltiple. Por un lado es económica, por otro lado también es energética. Yo sé que es un tema de debate si es o no crisis energética, pero desde mi punto de vista, por el solo hecho de que una persona tenga que pasar 2, 3, 4, hasta 8 horas haciendo fila para cargar combustible, ya sea gasolina o diésel, te muestra que hay una crisis energética, porque de lo contrario, Iván, tú, yo, cualquiera de quienes nos ve, deberíamos poder ir a cargar diésel el rato que queramos, a la hora que queramos y de forma inmediata, como ocurría antes. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Entonces eso te muestra que el ciudadano ya no puede acceder a la energía de forma oportuna, de forma regular y a un precio accesible. Cuando vemos lugares alejados a las capitales,
El litro de diésel está pagando la gente 8 bolivianos, 7 bolivianos por el litro de diésel, en muchos casos hasta de contrabando, para poder cargar su vehículo. Bueno, entonces lo que tenemos que arreglar es los hidrocarburos. No sé si los hidrocarburos, sino es cómo atraemos dólares, ¿no? Porque con la venta de los hidrocarburos traíamos los dólares. Qué gran problema, ¿cómo traer los dólares ahora? No podemos imprimir dólares como podemos imprimir los bolivianos, pues, ¿no? Así es. Así es. Yo a tu pregunta, además, la vincularía a, creo que tenemos que repensar los hidrocarburos. Es decir, hasta ahora Bolivia ha entendido, y tú bien lo mencionas, la minería, los hidrocarburos, como generadores de excedente económico. Es decir, exploto estos recursos naturales no renovables para obtener rentas. Y esas rentas, además, gastarlas mal, ¿no? Gastar en realidad esa renta. Entonces, creo yo que tenemos que volver a entender a los hidrocarburos como un energético, como energía, no tanto como un generador de renta, sino como un generador de energía, ¿no? Como algo que nos permite tener energéticos, que puede ser diésel, puede ser GLP, puede ser gasolina, puede ser gas natural, electricidad si lo transformamos. Entonces, hay que volver a comprender en esa magnitud a los hidrocarburos. En eso hay que entender que hay dos tiempos, hay el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo requerimos, como tú bien dices, gasolina y diésel para mañana. El presidente que asuma en noviembre tiene que garantizar que haya ese gasolina y ese diésel rápido. Yo creo que va a tomar un poco más de tiempo del que ellos prevén, porque no es algo que lo vas a poder cambiar Claro, por varita mágica. No es una varita mágica, Requieres no es divisas. el sombrero del mago de donde salen los conejos y donde sale el gas. Ni salen barriles. Entonces, lo cierto es que primero tienes que tener divisas, como tú dices, para poder importar. Como cualquier país, si no produces lo que tu economía necesita, lo que la gente necesita, tienes que importarla. Entonces hay que importar gasolina y diésel y para eso requieres divisas. Para poder tener divisas, el gobierno va a tener que hacer una serie de reformas a la política monetaria para poder volver a captar la confianza del público, a acudir probablemente a algún tipo de crédito y tener esas divisas en el país. Liberar exportaciones, por ejemplo, es otro desafío importante para poder tener esos dólares, para poder importar los combustibles. Ojo en eso, Iván, estamos hablando del corto plazo, ¿no? Porque no se trata de solamente tener dólares y listo, nos dedicamos a importar. Claro. Estarías sacrificando tu autarquía energética, ¿no? Claro, un préstamo de los japoneses o Claro. de los chinos. Y o no de puedes quien sea. vivir eternamente de préstamos. No. Y Porque haciendo todo lo filas. que se hace se paga, me decía mi abuela. Tenías razón, ¿no? Muy cierto lo que decía tu abuela, sí, Claro. totalmente. Mi abuela pensaba algo similar, porque al final hay que pagar las deudas, sin duda. Obviamente que en este caso no son deudas que solamente las pagaremos nosotros, también seguramente nuestros hijos, pero creo yo que, y hablando de pagar, creo yo que es importante que la gente entienda que los bolivianos vamos a tener que pagar ahora, con estas reformas que se hagan, la factura de 20 años de haber tenido una subvención ciega que beneficiaba igual al que la necesita que al que no la necesita, un gasto además creciente, a pesar de que los ingresos habían caído. Vamos a tener que pagar factura de haber habernos dedicado a ver cómo se construían canchas, sedes sindicales, palacios, museos, en lugar de invertir bien ese dinero en transformar la economía. Bueno, algo que me llamó como terremoto, lo que dijiste en un taller reciente hace pocos minutos, Raúl, decías lo siguiente: Bolivia de exportador de gas, ¿no? Vendíamos gas a Argentina, Brasil, vendíamos gas, ahora compramos, ¿no? Compramos gasolina y compramos diésel. ¿Qué pasó? Bueno, Bolivia pasó de ser un exportador neto de hidrocarburos a convertirse en un importador neto de hidrocarburos desde el año 2022, que nuestras exportaciones vienen cayendo. ¿Pero por qué caen las Pero no te has exportaciones? equivocado, 2022 dices. El 2022. Y no nos hemos afligido desde el año 2022 entonces. Peor todavía, en realidad nuestro principal producto de exportación era el gas. El 2014 Bolivia llegó a exportar 6.600 millones, 6.600, no 6 millones, 6.600 millones de dólares por hidrocarburos. El 2014. El 2015 esa cifra cae a 4.000 millones. Hay una caída de 2.600 millones de todavía dólares bien, ¿no? en divisas. Ya. Pero esa caída, Iván, es una caída de un 40%.
Es algo que a mí me llama la atención porque creo yo que una caída en el 40% de tus ventas es algo que le llama la atención desde la caserita de las salteñas hasta cualquier industria grande. Es una caída grande en tus ingresos. ¿Por qué dices eso? Porque es algo que debió haber llamado la atención al Banco Central, una caída de un 40% del ingreso de divisas, que iba a afectar a las reservas internacionales netas, y al Ministerio de Economía, porque eran menos divisas, menos regalía, menos IDH, menos renta, y también a las gobernaciones y a las universidades Sí, y pero municipios. entonces, si dices que la caserita se da cuenta de que sus ventas están disminuyendo, están cayendo sus ventas, no puedes mirar al otro lado, pues, ¿no? Yo creo que la diferencia está en que la caserita no es política. Lamentablemente los políticos, el 2015, estaban más enfocados en una agenda política de reelección presidencial. ¿Qué año me dices? 2015-2016. Entonces, claro, la agenda, lo importante en ese momento era mostrar buenos resultados para una reelección presidencial y se dejó de lado las políticas que se requerían para corregir un problema, Iván, que en ese momento era sectorial. Hoy en día el problema que en ese momento era sectorial creció como una bola de nieve y implica ajustar el tipo de cambio, que no tiene mucho que ver con el sector, pero que si no lo haces, este sector no funciona. Dime, contame en ese capítulo del año 2015, ¿cómo te sentías? Porque no te daban ni pelota, no te daban ni la hora. Yo recuerdo que decías, este es el momento. Yo decía, pero Raúl, si estamos bien, este es el mejor momento. Sí. Alguna vez hemos puesto el ejemplo, estábamos en una fiesta, traían los whiskies, traían la torta, traían los manjares y decían, bueno, preguntaremos de dónde están trayendo el whisky. Un ratito, a ver, tomaremos, no te preocupes, Iván, por favor, no. Y fue eso. ¿Cómo te sentías? Fue eso, y era whisky etiqueta azul además, ¿no? Porque Sí, no era cualquier buenísimo. whisky. Sí, y claro, en esa época, Iván, nos sentíamos frustrados porque desde Fundación Jubileo, junto a varios otros analistas sectoriales, decimos aquí, ¿eh? veníamos diciendo hace 10 años, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque hidrocarburos es un sector de largo plazo. Tú sabes que lo que se hace hoy da resultados en 8 años y lo que no se hace hoy también va a dar resultados en 8 años en términos de escasez. Y es lo que está ocurriendo. En esa época nos dijeron gasólogos, opinadores, ¿no? Agoreros, muchas autoridades. Pues les han dicho algo bueno, a nosotros nos han dicho cartel de la mentira, nos han dicho. Sí. Dame un ejemplo. El Incahuasi, ¿qué año se ha empezado a explotar? A explotar el 2016. Mira, a eso voy, 2016, el año 2000, que yo recuerde, ¿no? Ya se había descubierto, ¿no? La perforación seguramente venía años, o sea que esto tarda en cuestión de hidrocarburos, pues, ¿no? Puede tardar mucho tiempo, pero y justamente ya desde el 2015 se advertía que Bolivia se dirigía a una crisis energética, no había suficiente exploración, no había nuevos mercados. Tú hablabas del mercado, es algo en hidrocarburos el mercado es central. Bolivia, a raíz de la caída en la producción desde el 2015, ha perdido el mercado argentino. ¿Por qué? Porque si tú produces menos, vendes menos. Claro, ¿no es cierto? Es decir, si yo produzco salteñas y no tengo quien me compre las salteñas, me quedo sin interés de producir. O sea, el mercado es muy importante para atraer el interés en la exploración, porque te están asegurando dónde vas a vender. Claro. Bolivia, al producir menos, ha hecho que Argentina en cierto momento vea que Bolivia no iba a poder cumplir con sus compromisos de exportarle gas. Si vos estás produciendo salteñas, veo que no tiene la cantidad suficiente de harina, de insumos. Y te genera dudas. Me busco otro proveedor. Exactamente. Y eso es lo que ha hecho Argentina, y buscar su propio gas, desarrollar vaca muerta para su mercado interno y no esperar de que Bolivia decida hacer bien las cosas. Entonces, hemos perdido el mercado argentino y además de eso, lo cual significa menos exportaciones, menos dólares. El mercado brasileño lo estamos exportando menos de la mitad de lo que le exportábamos hace 10 años, entonces eso también son menos divisas, y Brasil ya ve con preocupación que Bolivia no va a poder revertir esta situación en el corto plazo. Entonces están buscando también alternativas para aprovechar de mejor forma su gas natural. Bueno, parece que nos falta información al respecto. Escuchaba recientemente una información cuando decía Tarija es el principal productor de hidrocarburos, de gas en este momento, pero nos estamos engañando porque seguramente es el principal productor, pero estamos produciendo algo chiquitito, algo pequeñito, ¿no? O sea, cada vez producimos menos. Se ha caído esto, ¿no? Sí, y además yo lamentablemente yo creo que, Iván, es muy importante que la gente conozca la verdad, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para que los actores políticos se sinceren con la población
el presidente saliente muestre los datos lo más reales posibles, sin querer mostrar falsos exitismos, sino los datos reales. Los actores políticos que asumen la nueva función de gobierno también le hablen con sinceridad al país. Yo sé que ahorita tienen que ganar votos, pero creo yo que es muy importante la sinceridad. En el caso de Bolivia, Iván, un tema que es preocupante en realidad es de dónde vas a tener gas de acá a 2 años. Es decir, si la producción sigue cayendo. ¿Gasolina? No, gas natural. ¿Diésel? No. Además de gasolina y diésel, gas natural. Si la producción de gas sigue cayendo al ritmo que está cayendo y no tenemos la capacidad de encontrar nuevos yacimientos de hidrocarburos, por lo menos 3 megacampos, no se va a poder revertir esa situación. Y solamente quedan 2 años, y en 2 años es muy difícil que puedas encontrar esos 3 yacimientos. O sea, aquí tenemos que preocuparnos, no solamente los que tenemos vehículo a gasolina, a diésel, sino el que tiene gas y la señora que tiene conexión de gas domiciliario y la industria del gas y todo lo conectado al gas. Y el amigo que se haya comprado un auto eléctrico y lo cargue con electricidad, porque de la electricidad el 70% viene del gas. Entonces, todos tenemos que preocuparnos. Todos tenemos que preocuparnos porque, de acuerdo a una estimación nuestra, desde el 2028, Bolivia va a tener que empezar a importar, no todo, subrayo, no todo, pero sí una parte del gas natural que se consume. Algo similar a lo que pasa con la gasolina, hay una parte que se importa, una parte que se produce. Y a medida que vaya pasando el tiempo, mientras no recuperemos nuestra condición de país productor de hidrocarburos con suficiencia, vas a tener que importar cada vez más gas natural, a un precio internacional, considerando que el precio en el mercado interno del gas también está subsidiado. Bueno, también vuelvo al seminario, al taller que ofrecía Fundación Jubileo hace minutos nomás. Decía con conciencia y con mucha conciencia, el señor decía lo siguiente, era un señor de la Caínco, recuerdo, decía lo siguiente: es que también falta un poco de conciencia entre los conductores, porque ya basta pues con tu 4x4 por la Plaza 25 de Mayo, paseando, sabiendo que ese combustible no lo tenemos, sabiendo que ese combustible lo tiene que pagar el Estado boliviano para que vos puedas pasearte con tu 4x4. Nos falta conciencia, ¿no hay? Totalmente, pero lo que nos ha sesgado la conciencia es un precio subsidiado. La subvención ha terminado incentivando el mal uso de la energía, en este caso de la gasolina o del diésel, a tal punto que tú tienes gente que se compra un auto aunque sea chiquitito, se va de la ciudad a Yotala cuantas veces quiera, por ejemplo, porque no es caro. Claro. Pero si pagara el precio real, yo te aseguro que con suerte va una vez, ¿no? El segundo tipo de vehículo más usado en Bolivia son las vagonetas. O sea, yo entiendo que las ciudades no están muy bien, pero de ella que te compres un 4x4 para andar en la ciudad es pues sinónimo de que la gasolina no estás pagando el precio real. El litro de gasolina ahorita debería estar costando cerca de 13 bolivianos el litro. 13 bolivianos. 13 bolivianos. Lo que en realidad estaría costando en alguna zona, en algún barrio. He escuchado que en barrios periféricos en Santa Cruz compran 10, 12, 13 bolivianos, entonces están un poco comprando a precio real. La energía más cara es la energía que no se tiene. Entonces probablemente la gente termina pagando esos precios porque no hay un suministro regular, digamos, donde ellos viven. Entonces terminas pagando un precio caro, pero hay que considerar que hoy en día si tú cargas en la ciudad gasolina, estás pagando 3 bolivianos con 74, ¿no? Entonces el precio tendría que subir por lo menos 3 veces. Y es un tema muy complicado para la población en general, tiene un efecto económico importante y yo creo que es uno de los puntos más críticos para el nuevo gobierno, el definir qué se va a hacer y cómo se va a hacer un ajuste a la política en la subvención. ¿Has visto los programas de gobierno de los postulantes, de Samuel, de Tuto, de Rodrigo, de todos ellos? ¿Has visto sus programas? Sí, algo bueno que se encontraba en todos es que todos admiten el problema de la subvención. Todos reconocen que hay un problema, todos reconocen que la subvención ya es insostenible, que no se puede seguir. Hace 10 años que algún candidato dijera, vamos a reducir la subvención, vamos a retirar la subvención como ha ocurrido ahora. Nadie votaba por él, pues, ¿no? Hace 15 años el expresidente Evo Morales intentó hacerlo, el 26 de diciembre del 2010.
intentó reducir la subvención y Casi la le gente, cuesta tú la pega. recordarás, claro, casi lo sacan, hubo una convulsión social muy fuerte y nuevamente se priorizó la agenda política. Claro. Se descartó por completo la medida, no se volvió a hablar más y llegamos al punto en el que estamos. Y ahora hablar que todo el mundo hable de... Hay propuestas también, no sé si has escuchado, transportistas pidiendo que también se corte, se Sí. pueda reducir también. He escuchado ese tipo de voces, ¿no? Yo he estado con el transporte pesado hace un par de meses y ellos decían, a estar haciendo fila 8 horas sin trabajar, prefiero pagar precio real. Que me cobren lo que cuesta, pero que me den. Y yo pueda realizar mi trabajo de forma regular, ¿no? Entonces el transporte, creo yo, es uno de los sectores que siente esta crisis porque se pasa horas sin poder trabajar, esperando cargar gasolina, y están dispuestos hoy en día. Creo que hay una ventana de oportunidad para poder ajustar la subvención. Ujú. Bueno, el licenciado Mirko Gardicic, docente universitario, hacía esa medición precisamente en el periodismo que cuenta, decía, bueno, si no está trabajando durante 6 horas, en las 6 horas transporta tantos pasajeros habitualmente. Ajá. Y eso está encareciendo la gasolina, porque mientras esté parado, Claro. no puede transportar a la gente, no puede ganar, no puede llevar el pan, ha dimensionado, y el costo de la gasolina ahí es altísimo, o sea, Así es. no es por lo que paga, sino por lo que deja de trabajar trabajar. también, que tiene un costo, ¿no? Es lo que llamamos los economistas costo de oportunidad, ¿no? Ajá. Es como el caso del gas natural, digamos, tu costo de oportunidad de vender el gas natural que sale de Chuquisaca al mercado interno es de casi $5. ¿Por qué? Porque si ese gas va al mercado interno te va a pagar $1.30. La regalía Chuquisaca la va a recibir a $1.30. Pero si ese mismo gas tú lo exportas, vas a recibir $6.40. Entonces hay un costo de oportunidad de $5 que estás dejando de percibir por mandar gas al mercado interno, ¿no? Entonces, ahí está la subvención del gas en el caso de Bolivia, ¿no? Es decir, el gas está subsidiado porque el precio real de ese gas que sale de Chuquisaca debería ser de $6.40. Eso es lo que cuesta, es lo que te paga Brasil si le mandas gas. Sin embargo, lo subsidiamos a $1.30. Dame un dato, ¿cuánto necesitamos para comprar combustible? Pero eso tiene que ser en dólares, porque no podemos imprimir bolivianos para comprar gasolina desde... Así es, nuestros desde bolivianos el no exterior. sirven afuera para pagar nada. No sirven. Brasil, si importa, no paga con reales, paga con dólares. Cualquier país que importa usa la divisa dólar para sus importaciones principalmente. En el caso de Bolivia hay que distinguir dos cosas que son distintas. Una cosa es cuánto necesitas para importar y otra cosa es cuánto necesitas para subsidiar. Entonces, la importación de gasolina y diésel al país actualmente le están demandando cerca de $3.000 millones para importar. 3.000 millones. La subvención son cerca de 2.000 millones. ¿No? Entonces, si tú importas a 3.000 millones, vendes a un precio subsidiado y la diferencia la tienes que cubrir. Es lo que hace el Estado. Ya, el próximo gobierno va a adoptar la misma medida, va a tener que acortar una medida de shock. ¿Cómo hará, no? Bueno, el primer elemento ahí a considerar es que en lo que está en debate es la subvención. Pero igual, aunque quites la subvención, igual vas a requerir los $3.000 millones para importar. Es decir, requieres la misma cantidad de divisas para poder importar el combustible que necesitas. Entonces, el tema de divisas sigue siendo el problema número 1 a solucionar para poder importar y traer el combustible. El segundo es el que tú dices, la subvención. Un ajuste gradual es una posibilidad, un ajuste de shock es otra posibilidad, pero ahí tú vas a quitar la subvención. Es decir, que la persona, usted, yo, quien nos mira, va a ir y digamos que va a pagar 10 bolivianos el litro. Por ejemplo. Va a pagar en bolivianos. Es el precio real, Sí. pero sigue pagando en bolivianos. Entonces no soluciona el problema de las divisas. Sí va a ayudar a solucionar el otro problema que es el tema fiscal, ¿no? El país ya no puede seguir pagando ese diferencial y eso tiene que bajar, idealmente a cero. Pero hay que entender, Iván, que uno de los principales insumos de cualquier proceso productivo, de cualquier trabajo, es el costo del transporte. Entonces, una política de shock va a generar un impacto social muy fuerte. Entonces es importante que, y desde Fundación Jubileo así lo venimos recomendando, que los candidatos propongan también en esta época del balotaje, que además de decirnos cómo van a ajustar, nos digan cómo van a generar políticas sociales para contener el impacto que esto va a generar por lo menos en la gente más pobre, ¿no? Que va a recibir con mayor fuerza seguramente un impacto en un incremento de precios que se pueda dar
por un ajuste en la subvención. Entonces, no es solamente cómo vas a hacer el ajuste, si va a ser gradual o va a ser de shock, sino por cualquiera de los dos que hagas, va a haber un impacto social con seguridad. Seguro. Entonces, ¿qué políticas sociales proponen también los candidatos para contener ese impacto? Por lo tanto, otorgar un bono de 2.000 bolivianos a la renta no creo que sea la solución. No es la solución, y en esta época además, Iván, que tanto hemos venido escuchando de te doy este bono, te doy este regalo, te doy esta subvención, estamos saliendo del desastre que de lo que ha sido una subvención ciega de hidrocarburos. Yo quisiera dejarle un mensaje a la gente. Hay tres cosas que tenemos que entender clarito y pensar clarito cuando alguien te ofrece un bono, un subsidio, el Estado te va a regalar tal cosa. Tiene que quedar claro para quién, a qué grupo de la población. No puede ser a todos, porque no todos necesitan la misma ayuda. El segundo punto, ¿por qué tiempo? No te puedo dar una subvención para toda la vida. ¿No ve? Porque si te doy para toda la vida, terminas haciendo filas 8 horas para cargar gasolina. No puede ser eterno. Y el tercero y más importante, ¿cómo voy a financiar esa ayuda? ¿De dónde vas a sacar la plata? Exactamente, exactamente. Porque si lo viera, estaríamos todos tranquilos seguramente. Claro, claro. Hasta yo le diría a mi papá, ¿no? Me va a dar, no sé, para mi recreo, ¿no? Para poner un ejemplo. Así es. Entonces, 100 bolivianos. Ya, pero ¿de dónde vas a sacar? Es lo mínimo, ¿no? La pregunta mínima. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí a hablar de un tema tan importante, central para la economía y para que nos podamos mover en nuestro país. Para Muchas nuestra gracias. vida de cada día. Un gusto, Iván, poder compartir Muchas contigo. Gracias.